Parece que la vida moderna nos exige estar siempre en movimiento, buscando resultados inmediatos y enfrentando desafíos cada vez más intensos. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera ventaja en el camino hacia el éxito no está en correr más rápido, sino en aprender a quedarte quieto? Sí, leíste bien, la calma mental puede ser tu mejor aliada. En el estoicismo, los grandes maestros nos enseñan que el secreto para vencer los obstáculos de la vida no está en luchar contra las tormentas externas, sino en controlar lo que sucede dentro de nosotros. ¿Qué ocurre cuando logras dominar tu mente? Cuando la serenidad se convierte en tu segunda naturaleza, la presión disminuye, la claridad mental aparece y las decisiones se vuelven más asertivas. Eso es poder real. Y es justamente eso lo que vamos a explorar hoy. 12 lecciones estoicas que pueden ayudarte a cultivar esa calma profunda, a encontrar el equilibrio en las adversidades y sobre todo usar esa ventaja secreta para alcanzar el éxito que tanto deseas. Antes de seguir, quiero saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenta tu ciudad o país y veamos hasta dónde llega esta comunidad estoica. Lección 1. El poder oculto de la calma. Descubre el secreto que los grandes líderes utilizan para transformar presiones en oportunidades. Muchos de nosotros estamos atrapados en un ciclo de insatisfacción constante. Vivimos quejándonos de las circunstancias, de las presiones diarias, de las personas que nos rodean o incluso de la vida en general. Parece que, a pesar de los esfuerzos, las dificultades nunca desaparecen y con el tiempo nos vamos llenando de frustración. Sin embargo, hay una clave poderosa que muchos pasan por alto: la calma mental. El estoicismo nos enseña que la queja constante no solo es inútil, sino que destruye nuestra capacidad para crecer y enfrentarnos a las adversidades. Los filósofos estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio entendían que el dolor y las dificultades son parte natural de la vida. Pero lo que realmente importa no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo respondemos a ello. Epicteto, por ejemplo, quien pasó parte de su vida como esclavo, nunca se dejó vencer por las adversidades. A pesar de estar sometido a la esclavitud y vivir una vida llena de sufrimiento, él sostenía que el sufrimiento nace de la resistencia interna que ponemos ante lo que no podemos controlar. En lugar de quejarse de su situación, Epicteto se enfocó en lo que sí podía controlar, su actitud y sus respuestas ante lo que le sucedía. Él eligió mantener su mente tranquila frente a las dificultades, transformando lo que para muchos sería una vida llena de quejas en una oportunidad para aprender y crecer. Séneca, otro gran filósofo estoico, también nos dejó valiosas lecciones sobre cómo enfrentar las presiones de la vida sin caer en la queja. En su obra Sobre la brevedad de la vida, Séneca reflexiona sobre cómo la mayoría de las personas malgastan su tiempo lamentándose y quejándose sobre cosas que están fuera de su control. En lugar de esto, nos invita a utilizar cada momento con sabiduría y calma, enfocándonos en lo que realmente importa. La clave para una vida plena, según Séneca, radica en la capacidad de mantener una mente tranquila frente a los retos y no caer en la trampa de las quejas. Marco Aurelio, quien fue emperador de Roma, es otro gran ejemplo de cómo la calma mental puede transformar las presiones en oportunidades. Aunque gobernaba un imperio en tiempos de guerra y caos, Marco Aurelio encontraba tiempo cada día para escribir sobre la importancia de mantener la calma interior, incluso en los momentos de mayor tensión. En sus meditaciones, escribió: «Cuando te enfrentes a una dificultad, recuerda que la oportunidad de crecer está en tu respuesta». La paz interior no solo le permitió gobernar sabiamente,
sino que también lo ayudó a enfrentar su propia mortalidad con serenidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos grandes pensadores? La queja constante no solo es improductiva, sino que es una forma de esclavitud mental. Nos ata al sufrimiento, nos impide ver las soluciones y nos bloquea para actuar. La calma mental es lo que nos da la capacidad de ver más allá del caos, de convertir las dificultades en lecciones y de transformar las presiones en oportunidades. Hoy es el momento de tomar la responsabilidad de tu vida. No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentes, la forma en que lo enfrentes determinará tu futuro. Si te permites caer en la queja y la frustración, estarás condenando tu mente a la parálisis. Pero si eliges practicar la calma mental, te darás el poder de actuar, de aprender y de crecer en medio de las adversidades. Te desafío a que, a partir de hoy, dejes de lamentarte por lo que no puedes controlar. En lugar de quejarte, enfócate en lo que puedes cambiar, tu actitud, tus pensamientos y tus respuestas. Al hacer esto, descubrirás el poder oculto de la calma mental, que te permitirá transformar cualquier presión en una oportunidad para crecer, aprender y alcanzar el éxito. Recuerda, la vida no es lo que te sucede, sino cómo eliges responder a lo que te sucede. Al tomar el control de tu mente, estarás tomando el control de tu destino. Lección 2. La ciencia. Detrás de la serenidad, aprende cómo la calma mental puede reprogramar tu cerebro para el éxito. En un mundo lleno de estrés constante, expectativas sociales y presiones de todo tipo, encontrar calma mental se ha convertido en un verdadero desafío. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la serenidad no solo es una herramienta de bienestar, sino que tiene un impacto profundo y científico en la manera en que nuestro cerebro funciona. La calma mental no solo mejora nuestra salud emocional, sino que puede reprogramar literalmente el cerebro para el éxito. La neurociencia ha demostrado que, cuando estamos estresados, nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, el pensamiento racional y el control de impulsos, se ve afectada. Esto nos hace más propensos a actuar de manera impulsiva, a tomar decisiones erradas y a perder de vista nuestras metas. En contraste, cuando practicamos la calma mental, activamos diferentes áreas del cerebro que nos permiten pensar con claridad, tomar decisiones más inteligentes y mantener una mayor perspectiva ante los problemas. Pero, ¿cómo sucede esto? La importancia de la plasticidad cerebral en la calma mental. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y formar nuevas conexiones a lo largo de nuestra vida. Esto significa que nuestros cerebros no están condenados a funcionar de una sola manera. Podemos reprogramarlos a través de las experiencias, hábitos y pensamientos que cultivamos. Practicar la calma mental regularmente genera cambios en las conexiones neuronales que fortalecen nuestra capacidad para afrontar el estrés y la adversidad de forma eficaz. Por ejemplo, la práctica constante de meditación y atención plena, mindfulness, dos técnicas clave para cultivar la calma mental, ha mostrado resultados concretos en estudios científicos. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que las personas que practican meditación de atención plena durante solo 8 semanas pueden aumentar la densidad de la materia gris en áreas clave del cerebro, como la corteza prefrontal, que está directamente relacionada con el control emocional, la toma de decisiones y la autorreflexión. Esto no solo mejora nuestra capacidad para tomar decisiones racionales, sino que también ayuda a reducir la ansiedad y la reactividad emocional.
La calma como herramienta para el éxito. El concepto de que la calma mental puede reprogramar nuestro cerebro no es solo teórico. Tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria, especialmente cuando se trata de alcanzar el éxito. Las personas que desarrollan la capacidad de mantener la calma frente a la adversidad están mejor equipadas para tomar decisiones inteligentes, resolver problemas y mantener la concentración. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el mundo de los líderes exitosos. Personas como Elon Musk o Jeff Bezos han hablado abiertamente sobre cómo, a pesar de enfrentar enormes presiones en sus negocios, mantienen una mente tranquila y centrada. Musk, por ejemplo, ha mencionado que toma tiempo para meditar y reflexionar antes de tomar decisiones importantes en sus empresas. Esta calma mental le permite pensar con claridad y tomar decisiones basadas en la lógica, no en la emoción. La serenidad mental se convierte en su ventaja secreta. Además, estudios muestran que aquellos que practican técnicas de calma tienen un mejor control de su estrés. En el ámbito profesional, esto se traduce en un rendimiento superior. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que las personas que experimentan bajos niveles de estrés crónico son más productivas y menos propensas a tomar decisiones impulsivas, lo cual es un factor determinante en el camino hacia el éxito. ¿Cómo puedes implementar la calma mental para reprogramar tu cerebro? No se trata solo de meditar, aunque esa es una herramienta poderosa. Aquí hay algunos enfoques que puedes integrar en tu vida para cultivar la calma mental y reprogramar tu cerebro para el éxito. Mindfulness, atención plena. Practica estar presente en el momento. Dedica unos minutos al día a concentrarte en tu respiración y a dejar de lado las preocupaciones. Esto te ayudará a reducir la ansiedad y aumentar tu enfoque. Meditación diaria. Iniciar el día con 10-15 minutos de meditación puede mejorar significativamente tu capacidad para enfrentar el estrés y tomar decisiones claras. Ejercicio físico regular. La actividad física también juega un papel crucial en la calma mental, ya que libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Reflexión y journaling. Escribe tus pensamientos y emociones al final del día. Este hábito de autorreflexión te ayudará a identificar patrones de estrés y a encontrar formas de manejarlos. Desconexión digital. En un mundo hiperconectado, es vital hacer pausas de las redes sociales y el correo electrónico para evitar la sobrecarga de información y permitir que tu mente se recupere. La serenidad como ventaja secreta. La calma mental es mucho más que una habilidad para relajarse. Es una herramienta poderosa que puede reprogramar tu cerebro para que enfrentes los desafíos con claridad y enfoque. A través de la práctica constante de la serenidad, no solo mejorarás tu salud mental, sino que también estarás desarrollando la capacidad de tomar decisiones más inteligentes, enfrentar la adversidad con calma y avanzar hacia tus metas con determinación. Así que, en lugar de dejarte arrastrar por la corriente de estrés y ansiedad, invierte tiempo en cultivar la calma mental. Este será el primer paso hacia una vida más exitosa, equilibrada y llena de oportunidades. Lección 3. La calma mental en los negocios. Cómo los CEOs exitosos usan la tranquilidad para tomar decisiones cruciales y liderar sus equipos. La calma mental es uno de los activos más poderosos en el mundo empresarial. Los grandes CEOs y líderes de empresas exitosas no toman decisiones cruciales bajo la presión del momento, sino que se toman el tiempo necesario para mantener su serenidad. Esto les permite pensar con claridad y actuar de manera estratégica, incluso en los momentos más difíciles.
En el entorno de negocios actual, las decisiones deben ser rápidas y efectivas, pero el estrés constante y la presión pueden nublar el juicio y obstaculizar el pensamiento claro. Los CEOs que se destacan en su campo son aquellos que logran mantener la calma en medio del caos, lo que les permite ver más allá de los problemas inmediatos y tomar decisiones que no solo resuelvan las dificultades actuales, sino que también aseguren el futuro de su empresa. Por ejemplo, Jeff Bezos siempre ha hablado sobre cómo la calma mental fue esencial para la toma de decisiones en Amazon. Durante los primeros años de la compañía, cuando el futuro era incierto, Bezos se centró en el largo plazo. En lugar de reaccionar impulsivamente a los obstáculos, se dedicó a tomar decisiones informadas que finalmente llevaron a Amazon a convertirse en una de las empresas más grandes del mundo. La neurociencia detrás de la calma mental revela que, cuando estamos estresados, las partes de nuestro cerebro responsables del razonamiento y la toma de decisiones efectivas se bloquean. Esto lleva a que las decisiones se tomen de manera emocional o instintiva, lo que puede resultar en errores. Sin embargo, cuando mantenemos la calma, nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la reflexión y el pensamiento racional, se activa, permitiéndonos tomar decisiones más acertadas. Esto es exactamente lo que Bill Gates y Tim Cook también han hecho a lo largo de sus carreras. Ambos líderes destacan la importancia de pensar a largo plazo y mantener la serenidad cuando se enfrentan a situaciones difíciles. En lugar de apresurarse a responder a la presión, estos CEOs logran filtrar las emociones para tomar decisiones estratégicas que guían el destino de sus compañías. La calma mental no solo ayuda a los líderes a tomar mejores decisiones, sino que también mejora la comunicación con sus equipos. Cuando un líder mantiene la serenidad, transmite una sensación de confianza y estabilidad que motiva a sus empleados a seguir su ejemplo. Esta actitud serena permite que los equipos también trabajen con más claridad y enfoque, sabiendo que su líder está tomando decisiones sabias en beneficio de la empresa. Para cultivar esta calma mental, los CEOs exitosos practican mindfulness. Se dan tiempo para reflexionar antes de tomar decisiones y se aseguran de cuidar su bienestar físico y emocional. Establecen hábitos que les permitan relajarse y desconectar del estrés diario, lo que a su vez mejora su capacidad para liderar con eficacia. La calma mental es una ventaja competitiva crucial. Permite a los líderes tomar decisiones más informadas, gestionar mejor sus emociones y guiar a sus equipos hacia el éxito. En un mundo donde todo se mueve rápidamente y las presiones están a la orden del día, los líderes que pueden mantener la serenidad son los que realmente marcan la diferencia. No todos están preparados para este camino. ¿Tú lo estás? Comenta "listo para más" y sé parte de esta élite de mentes fuertes. Suscríbete y no pierdas ninguna enseñanza. Lección 4. El secreto de los atletas de élite. La práctica menos conocida que marca toda la diferencia en el rendimiento deportivo. El rendimiento deportivo no solo depende de la fuerza física, la habilidad técnica o la preparación mental. Hay un factor menos conocido pero increíblemente poderoso que marca la diferencia entre los atletas de élite y los que no lo son: la calma mental. Si bien muchos piensan que el éxito en el deporte se trata de entrenamientos intensos y estrategias de alto nivel, lo que a menudo diferencia a los atletas excepcionales de los demás es su capacidad para mantener la serenidad bajo presión. Los atletas de élite, como Serena Williams, Michael Jordan o Cristiano Ronaldo, no solo se entrenan físicamente, también entrenan su mente para ser resistentes al estrés, al miedo y a la incertidumbre. La capacidad de mantener una mente tranquila en momentos de alta presión
puede ser la diferencia entre ganar o perder una competencia. Muchos se sorprenden al saber que los atletas más exitosos no se enfocan exclusivamente en la rapidez o en la agresividad durante los momentos críticos. En realidad, es su capacidad para entrar en un estado de calma absoluta lo que les permite ejecutar sus movimientos con la máxima precisión. Esta práctica se denomina flujo, un estado mental en el que el atleta está completamente inmerso en la tarea en cuestión, sin distracciones ni ansiedad por el resultado. Un ejemplo claro es Michael Jordan, conocido por su capacidad para ejecutar tiros en los momentos más cruciales de un juego. Se decía que Jordan no se dejaba abrumar por la presión de un último segundo en un partido. En lugar de entrar en pánico o dejarse llevar por la ansiedad, él se concentraba profundamente en el proceso, dejando que su entrenamiento y su experiencia fluyeran sin resistencia. Otro ejemplo impresionante es el de Serena Williams, quien ha declarado en varias ocasiones que la clave de su éxito no solo estaba en su físico, sino en su habilidad para mantener la calma bajo las tensiones más extremas. Durante las finales de los torneos más importantes, como Wimbledon o el Abierto de Australia, Williams se aseguraba de respirar profundamente y mantener la serenidad, incluso cuando la presión era enorme. Esta calma mental le permitía tomar decisiones más claras y jugar con mayor concentración. La ciencia detrás de este flujo o estado de calma profunda tiene que ver con cómo nuestro cerebro procesa el estrés y las emociones. Cuando estamos bajo presión, el cerebro activa la amígdala, la parte encargada de nuestras reacciones emocionales y del miedo. Esto puede hacernos sentir nerviosos o inseguros, afectando nuestra capacidad de pensar y actuar con claridad. Sin embargo, cuando somos capaces de calmar nuestra mente y activar la corteza prefrontal, responsable del razonamiento y el control, somos capaces de tomar decisiones más racionales y ejecutar movimientos precisos. Los atletas de élite entrenan específicamente para desactivar la amígdala y activar la corteza prefrontal a través de técnicas de respiración, meditación y visualización. Este entrenamiento les permite mantener la calma incluso cuando la presión es extrema, como cuando un golfista tiene que hacer un putt crucial o un nadador se enfrenta a una final olímpica. Aunque no seas un atleta de élite, la práctica de la calma mental puede ser invaluable en cualquier aspecto de tu vida. Si alguna vez te has encontrado en una situación de alta presión, como una entrevista de trabajo o una presentación importante, sabes lo difícil que es mantener la calma. La buena noticia es que, al igual que los atletas, puedes entrenar tu mente para manejar mejor el estrés y tomar decisiones más claras. Aquí hay algunos pasos prácticos para cultivar esta calma mental. Antes de cualquier situación estresante, tómate unos minutos para practicar la respiración profunda. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, que reduce el estrés y te permite concentrarte mejor. La práctica de mindfulness te permite estar presente en el momento y reducir la ansiedad sobre el futuro. Los atletas de élite dedican tiempo a la meditación para entrenar su mente. Antes de un evento importante, visualiza tu éxito. Imagina cómo ejecutarás cada movimiento con perfección y cómo manejarás cualquier desafío que se te presente. Desarrolla hábitos de resiliencia a través del entrenamiento físico, mental y emocional. Puedes aumentar tu resiliencia y capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. La diferencia entre los atletas de élite y los demás no siempre radica en el talento físico o la destreza técnica, sino en su capacidad para mantenerse calmados en momentos de gran presión. La calma mental es el secreto detrás de su éxito, una práctica que no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también
puede aplicarse en cualquier área de la vida. Con entrenamiento y paciencia, cualquiera puede aprender a mantener la serenidad bajo presión y utilizar este poder para alcanzar sus propios objetivos. Lección 5. De estresado a sereno. Transforma crisis en trampolines hacia el éxito con técnicas de calma mental. En momentos de crisis, muchas personas sienten que el estrés las consume, apagando su capacidad de tomar decisiones y actuando como un obstáculo insuperable. La presión, la ansiedad y el caos pueden nublar el juicio y hacernos caer en un estado de parálisis mental. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este mismo estrés, si se maneja adecuadamente, puede ser un trampolín hacia el éxito. La clave está en transformar esas situaciones de tensión en oportunidades para crecer, aprender y avanzar. La calma mental es una herramienta poderosa que puede ayudarte a convertir una crisis en un punto de inflexión positivo. En lugar de ser arrastrado por las olas del pánico y la desesperación, puedes aprender a tomar un paso atrás, respirar profundamente y recobrar el control. Esta habilidad no solo te ayuda a mantenerte sereno, sino que también optimiza tus capacidades cognitivas, permitiéndote tomar decisiones más acertadas en momentos cruciales. Una técnica eficaz para lograrlo es la respiración controlada. Cuando el estrés te acecha, lo primero que debes hacer es controlar tu respiración. Al inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca, activas el sistema nervioso parasimpático, que te permite relajarte y reducir los niveles de ansiedad. Esta simple acción puede interrumpir el ciclo de estrés y devolver el control de tu mente. Los expertos en psicología y neurociencia han demostrado que esta práctica es fundamental para liberar la tensión acumulada, permitiendo que el cerebro vuelva a funcionar de manera óptima. Otro enfoque es la técnica de mindfulness o atención plena. En medio de la tormenta, el mindfulness te permite anclar tu atención en el momento presente, sin dejarte arrastrar por pensamientos negativos sobre el futuro o el pasado. Al enfocarte en lo que estás viviendo ahora, reduces la ansiedad y la incertidumbre. Es un proceso que te ayuda a tomar decisiones con claridad, sin que el caos externo interfiera con tu capacidad de pensar con lógica y calma. Las personas exitosas, a menudo, no son las que nunca han enfrentado una crisis, sino aquellas que han aprendido a navegar a través de ellas con serenidad. Por ejemplo, Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su capacidad para mantenerse calmado en situaciones de alta presión. Incluso cuando la empresa atravesaba dificultades, Jobs era capaz de tomar decisiones estratégicas bajo un enfoque tranquilo y racional. No dejaba que la ansiedad lo desbordara, sino que se concentraba en las soluciones. El filósofo Epicteto, una figura clave del estoicismo, enseñaba que las adversidades no son más que oportunidades disfrazadas. Según él, lo que realmente importa no es lo que sucede en el exterior, sino cómo reaccionamos ante ello. Los grandes desafíos de la vida pueden parecer obstáculos insuperables, pero si los enfrentamos con la mentalidad correcta, pueden convertirse en una oportunidad para nuestro crecimiento personal. La serenidad en tiempos de crisis también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. El estrés constante puede debilitar nuestro sistema inmunológico, aumentar la presión arterial y hacernos vulnerables a enfermedades físicas y psicológicas. Al aprender a manejar el estrés y practicar la calma mental, no solo mejoramos nuestra capacidad de enfrentar crisis, sino que también protegemos nuestra salud a largo plazo. La práctica de la calma mental no se limita solo a momentos de gran estrés. Es una habilidad que debe ser cultivada continuamente. La meditación, el ejercicio regular, la reflexión personal y la escritura son actividades
que pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad de manera constante. Al hacerlo, no solo te preparas para enfrentar crisis, sino que también desarrollas una mayor resistencia emocional para los desafíos cotidianos de la vida. Imagina que tu vida es un río. Las crisis son como piedras en el camino. Si te dejas llevar por la corriente del estrés, estas piedras pueden hacer que te hundas. Sin embargo, si mantienes la calma y te adaptas, puedes navegar alrededor de ellas, transformando esos obstáculos en simples oportunidades para avanzar. Así que, cuando te encuentres frente a una crisis, recuerda que tienes el poder de transformar esa situación. No tienes que ser víctima del estrés. En lugar de dejarte arrastrar por la corriente, usa tu capacidad de mantener la calma para superar el desafío. Al final, esa crisis puede ser el trampolín que te impulse hacia el éxito. Lección 6. ¿Por qué la calma es tu superpoder? La calma mental es una de las herramientas más poderosas que podemos poseer en la vida. A menudo, creemos que el éxito depende de la velocidad con la que actuamos, la cantidad de esfuerzo que ponemos en todo lo que hacemos o incluso las habilidades que desarrollamos. Sin embargo, la verdadera clave para desbloquear nuestro potencial está en nuestra capacidad para mantener la serenidad, incluso en medio de las tormentas de la vida. La calma es el catalizador que nos permite tomar decisiones sabias, reflexivas y efectivas, en lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias. Para entender mejor el poder de la calma, pensemos en un ejemplo que se encuentra en la propia naturaleza. Imagina un río que fluye rápidamente. Cuando el agua está agitada, es casi imposible ver lo que hay debajo de la superficie. El agua turbia no permite que veamos la claridad de su fondo, pero cuando el río se calma, la superficie del agua se vuelve tranquila y ahora podemos ver con claridad todo lo que hay en el fondo. De la misma manera, nuestra mente, cuando está agitada por el estrés y la ansiedad, no puede ver las soluciones claras a los problemas. Sin embargo, cuando encontramos la calma, nuestra mente se aclara y podemos ver las oportunidades y soluciones con una perspectiva mucho más nítida. La calma mental nos permite acceder a ese espacio interior donde se encuentra nuestra sabiduría interna. En medio del caos, la serenidad se convierte en nuestra guía. Nos da la capacidad de reflexionar, de actuar de manera calculada y nos permite escuchar nuestra intuición. Cuando estamos calmados, somos capaces de tomar decisiones más informadas y no nos dejamos arrastrar por la desesperación o la ansiedad. En lugar de reaccionar, actuamos de manera proactiva, con claridad y con el enfoque adecuado. El filósofo Séneca, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, nos dejó una enseñanza invaluable que resuena con esta idea. Él dijo: la calma es la verdadera grandeza. No es la multitud de pensamientos, sino la serenidad lo que te permite alcanzar la sabiduría. Esta frase refleja cómo la serenidad no solo es un estado de paz, sino también una condición para acceder a lo mejor de nosotros mismos. La mente tranquila se convierte en un terreno fértil para la creatividad, la innovación y el verdadero potencial humano. En la vida cotidiana, el estrés y las presiones externas nos empujan a tomar decisiones apresuradas. Es fácil caer en la trampa de actuar sin pensar, impulsados por el miedo o la ansiedad. Pero aquellos que logran mantenerse serenos, especialmente cuando las circunstancias son más difíciles, son los que se destacan. La calma mental nos permite ver más allá de la situación inmediata y nos da la perspectiva necesaria para tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. La serenidad también está relacionada con nuestra capacidad de aprender de las experiencias y superar obstáculos sin ser abrumados por ellos.
Cuando mantenemos la calma, tenemos la capacidad de adaptarnos, de encontrar soluciones que de otra forma podrían habernos pasado desapercibidas. Este es el superpoder de la calma. No se trata solo de mantenernos tranquilos, sino de usar esa tranquilidad para ser más efectivos, más sabios y más resilientes. La calma también nos permite aprovechar el momento presente. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, podemos centrarnos en lo que realmente importa, la acción que tomamos ahora. Con serenidad, cada paso que damos está lleno de propósito y claridad. La verdadera fuerza no está en reaccionar impulsivamente ante las dificultades, sino en la capacidad de mantener la mente tranquila para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos más a nuestro potencial oculto. La calma no es solo un estado mental, sino una forma de vida. Al adoptar la serenidad como nuestro superpoder, desbloqueamos nuestra capacidad para afrontar cualquier situación con sabiduría y determinación. Como dijo Séneca, la verdadera grandeza no proviene de la prisa ni de la agitación, sino de la calma que nos permite ver y actuar con claridad. Cada comentario aquí no es solo una opinión, es una semilla de transformación. Deja la tuya y hagamos crecer juntos esta comunidad estoica. Lección 7. La resiliencia de los victoriosos. La resiliencia es una de las cualidades más admiradas en personas exitosas, pero rara vez se comprende completamente cómo se cultiva. A menudo, la sociedad valora la fuerza externa, como alguien puede superar un obstáculo a través del esfuerzo físico, la velocidad o el coraje evidente. Sin embargo, hay algo más profundo en la resiliencia, algo que es más efectivo que la simple resistencia: la calma mental. Esta capacidad de mantenerse sereno y centrado frente a la adversidad no solo es una ventaja, sino que es fundamental para la verdadera fortaleza interna. Imagina una planta que después de una tormenta violenta sigue creciendo a pesar de los vientos fuertes y las lluvias. En lugar de caer, se adapta. La calma mental es como las raíces profundas de esa planta. No vemos cómo, pero están ahí, anclando la planta al suelo y dándole la fuerza necesaria para resistir los embates. De manera similar, la resiliencia frente a las adversidades no surge de una reacción impulsiva o emocional, sino de la capacidad de mantener la calma, analizar la situación y adaptarse sin perder el rumbo. El famoso filósofo estoico Epicteto comprendía esto profundamente. Él enseñaba que no debemos permitir que las dificultades externas nos sacudan. En lugar de resistirlas con fuerza bruta, debemos aceptarlas y en su lugar cultivar una respuesta reflexiva. Decía: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Este enfoque estoico resalta la importancia de la serenidad en tiempos de adversidad. Lo que realmente define nuestra capacidad de resistir las dificultades no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo respondemos internamente a ello. La calma mental no es una actitud pasiva, es activa. Es la capacidad de tomar decisiones sabias, de encontrar soluciones en medio del caos y sobre todo de no dejarse arrastrar por el miedo o la ansiedad. Cuando la mente está tranquila, es capaz de pensar claramente, lo que nos permite encontrar oportunidades incluso en las peores situaciones. Los grandes líderes y las personas resilientes no son aquellas que nunca enfrentan problemas, sino aquellas que mantienen la serenidad en medio de ellos y que con esa calma logran superar lo que parecía insuperable. Es fácil ver a alguien que ha logrado algo grande y asumir que esa persona nació con una fuerza especial.
Pero en realidad, lo que muchas veces vemos es el resultado de años de práctica para mantener la calma en tiempos difíciles. La verdadera resiliencia se construye lentamente, a través de la experiencia y la reflexión. Cada desafío, por pequeño que sea, es una oportunidad para fortalecer nuestra resistencia mental. Y con cada experiencia, la calma se convierte en nuestra aliada más poderosa. Este es el verdadero poder de la resiliencia. La capacidad de mantener la mente tranquila incluso cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra estabilidad. Al cultivar la calma mental, no solo encontramos la capacidad de resistir, sino también la de aprender y crecer a través de la adversidad. La resiliencia no es solo una cuestión de sobrevivir a las dificultades. Se trata de salir de ellas más sabios, más fuertes y con una mayor determinación para seguir adelante. La calma mental fortalece nuestra resistencia porque nos permite ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, no como amenazas. Cada obstáculo, en lugar de ser un motivo para rendirse, se convierte en un campo de entrenamiento para nuestra mente y nuestra capacidad de resistencia. La verdadera resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la habilidad para enfrentarlo con serenidad, sabiduría y la firme determinación de seguir avanzando. Así que, cuando enfrentes la próxima adversidad, recuerda, la clave para ser verdaderamente resiliente no es luchar contra la tormenta, sino encontrar la calma dentro de ella. Como los grandes estoicos enseñaron, la verdadera fortaleza está en nuestra capacidad para mantener el control interno, sin importar lo que suceda en el exterior. Lección 8. Calma en un mundo caótico. En la era moderna, vivimos rodeados de un flujo constante de información. Desde las noticias que nos bombardean en las redes sociales hasta los correos electrónicos, las alertas y las notificaciones de Mindensentasy. Nuestros dispositivos estamos inmersos en un torbellino de estímulos que puede resultar abrumador. Todo esto crea un ruido mental que en muchos casos interfiere con nuestra capacidad para mantener la calma. Sin embargo, en medio de este caos, hay formas de encontrar serenidad. La clave está en desarrollar estrategias que nos permitan mantener nuestra tranquilidad, sin dejar que la información externa nos arrastre a un estado de estrés o ansiedad. Los estoicos, hace miles de años, ya reconocían la importancia de cultivar una mente tranquila en medio de las circunstancias más difíciles. Séneca, uno de los filósofos estoicos más conocidos, dijo: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». Este pensamiento es una llamada de atención sobre cómo, en medio del caos, a menudo perdemos el control de nuestra propia mente y la dejamos ser arrastrada por factores externos. La serenidad no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo respondemos ante ello. Si logramos entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo que realmente importa y desapegarnos de lo innecesario, podemos encontrar paz, incluso en el medio de un torbellino. Una de las estrategias más efectivas para mantener la calma en un mundo saturado de información es establecer límites conscientes. Esto implica decidir conscientemente cuándo y cómo consumir información. Al igual que un jardín que necesita ser cuidado y no sobrecargado de elementos que no aportan valor, nuestra mente también necesita ser protegida. Puedes comenzar por establecer momentos específicos del día para revisar las redes sociales, los correos electrónicos o las noticias. Y fuera de esos momentos, desconectar y enfocarte en actividades que te recarguen, como la meditación, la lectura o incluso dar un paseo al aire libre. Esto te ayudará a evitar que el flujo constante de información invada tu paz mental. Otra estrategia valiosa es la práctica de la atención plena, mindfulness.
Esta técnica, tan relevante en la filosofía estoica, nos invita a estar presentes en el momento actual, sin preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado. Al aplicar el mindfulness, aprendemos a reconocer y observar los pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante un correo electrónico urgente o una noticia alarmante, podemos tomar un paso atrás, respirar profundamente y responder de manera reflexiva, no reactiva. Este tipo de control mental es clave para mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Además, el autocuidado juega un papel crucial en mantener nuestra paz mental. Vivir en un mundo tan acelerado puede llevarnos a ignorar nuestras propias necesidades, lo que a largo plazo genera agotamiento. La calma se encuentra también en la práctica de hábitos saludables como el ejercicio, una alimentación equilibrada y suficiente descanso. Cuando nuestro cuerpo está en equilibrio, nuestra mente se encuentra en una posición mucho más fuerte para afrontar las tensiones externas. Marco Aurelio, otro de los grandes pensadores estoicos, nos recuerda: la felicidad depende de nosotros. Esta es una de las claves para mantener la calma en medio del caos. Reconocer que la paz interior depende de nuestra disposición mental y de cómo decidimos interpretar el mundo que nos rodea. Aunque no podemos controlar las circunstancias externas, sí tenemos el poder de decidir cómo nos afectan. En resumen, vivir en un mundo caótico no significa tener que rendirse a la ansiedad y el estrés. Al adoptar estrategias como establecer límites saludables, practicar mindfulness y cuidar de nuestra salud física y mental, podemos mantener la serenidad incluso en los momentos más turbulentos. Como nos enseñaron los estoicos, la calma no es una habilidad que se obtiene de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de entrenamiento mental. Cuanto más inviertas en cultivar la paz interior, más fácil será mantenerla frente a la tormenta exterior. Recuerda, el caos no tiene que dominar tu vida. La verdadera paz se encuentra dentro de ti. Lección 9. La calma como aliada de la creatividad. La calma mental es a menudo vista como un estado de inactividad, un descanso necesario para la mente. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la serenidad es, en realidad, una de las mayores aliadas de la creatividad. Este contraste entre quietud y dinamismo puede parecer extraño a primera vista, pero la calma no es un obstáculo para la creatividad, es su catalizador. Cuanto más tranquila está nuestra mente, más espacio hay para que las ideas fluyan libremente. Cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés, ansiedad o sobrecarga mental, nuestro cerebro se bloquea. La mente se ve inundada por pensamientos dispersos y por la presión de encontrar una solución rápida, lo que disminuye nuestra capacidad para pensar de manera clara y creativa. El estrés, al contrario de lo que podríamos pensar, no impulsa la creatividad, más bien la paraliza. Al tener demasiados pensamientos compitiendo por nuestra atención, no somos capaces de conectar ideas ni de generar soluciones originales. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que, en medio de la agitación, la serenidad es esencial para tomar decisiones sabias y encontrar respuestas. Epicteto nos recordaba que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede. Esta frase refleja perfectamente cómo la calma puede convertirse en una herramienta poderosa para la creatividad. Al mantener nuestra mente serena, podemos observar los problemas desde diferentes ángulos, sin dejar que el caos emocional o mental nos limite. Un ejemplo claro de cómo la serenidad potencia la creatividad se puede ver en el mundo de la ciencia y el arte.
Grandes inventores y artistas como Albert Einstein y Leonardo da Vinci entendieron que los momentos de paz eran cruciales para sus grandes descubrimientos y creaciones. Einstein, por ejemplo, pasaba largos periodos de tiempo en la quietud de su mente, meditando y pensando en sus teorías. Es en esos momentos de calma profunda que las ideas más revolucionarias emergen, como un susurro suave en un espacio despejado. Además, en el mundo de los negocios, muchos líderes exitosos han descubierto que la creatividad florece cuando se dan el espacio necesario para pensar de manera tranquila. Las empresas más innovadoras no solo fomentan la creatividad mediante el trabajo en equipo o el uso de herramientas tecnológicas, sino que también valoran la importancia de la calma mental. Espacios tranquilos y momentos de reflexión son clave para que sus líderes puedan tomar decisiones innovadoras y estratégicas. Uno de los métodos que los artistas y científicos emplean para lograr esta serenidad mental es la meditación. Practicar la meditación, aunque sea solo unos minutos al día, permite liberar la mente de la sobrecarga de pensamientos y enfocarse en el presente. Esto da paso a nuevas conexiones mentales y a la creatividad. En este sentido, la calma no solo es una forma de descanso mental, sino también un terreno fértil para que surjan ideas frescas. El filósofo estoico Séneca también comprendió el poder de la calma en los momentos de reflexión. En su obra De la vida tranquila, escribió que la tranquilidad es el refugio del alma. La mente tranquila no está abrumada por el estrés o la ansiedad, sino que tiene espacio para conectar ideas, explorar nuevas perspectivas y, lo más importante, dejar que la creatividad se manifieste sin restricciones. Finalmente, entender que la calma es un componente clave para la creatividad nos permite transformar nuestras rutinas diarias. Si buscamos conscientemente momentos de paz en medio del caos, podemos desbloquear esa capacidad de crear que todos llevamos dentro. Ya sea tomando un descanso de 10 minutos para respirar profundamente, caminando sin distracciones o meditando, estos pequeños actos de serenidad pueden abrir la puerta a una creatividad infinita. La calma mental no solo es útil para reducir el estrés, sino que también es el terreno donde nacen las ideas más innovadoras. Para los estoicos, el control de las emociones y el mantenimiento de la serenidad era esencial para tomar decisiones sabias y creativas. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un bloque creativo, detente, respira y deja que la serenidad te guíe hacia nuevas soluciones. Cada comentario aquí es un eco del estoicismo en el mundo. Escribe el tuyo y ayúdame a que más personas descubran este conocimiento. Juntos, hacemos que esta filosofía siga viva. Lección 10. El mito de la presión constante. En nuestra sociedad actual, vivimos inmersos en una cultura que celebra el estrés como un motor de productividad y éxito. Es común escuchar frases como «sin estrés no hay éxito» o «si no sientes presión, no estás trabajando lo suficiente». Sin embargo, este mito de la presión constante no solo es engañoso, sino que también es destructivo para nuestra salud mental y nuestro rendimiento a largo plazo. La creencia de que el estrés es necesario para el éxito nos lleva a adoptar hábitos perjudiciales. Nos obligamos a estar ocupados todo el tiempo, a hacer malabares con múltiples tareas, a trabajar horas interminables, creyendo que solo así alcanzaremos nuestras metas. Sin embargo, lo que no vemos es que esta presión constante en realidad disminuye nuestra creatividad, capacidad de toma de decisiones y bienestar general. El filósofo estoico Séneca habló extensamente sobre este tema. En su obra De la vida tranquila,
expresó que la prisa y el estrés son enemigos de la serenidad, un estado esencial para vivir una vida plena y exitosa. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, decía Séneca. El tiempo no es el problema es cómo lo gestionamos bajo la constante presión de hacer más rápido. Esta mentalidad de estrés-éxito también nos aleja de la verdadera naturaleza de la productividad. El estrés crónico bloquea nuestra capacidad de pensar con claridad. Cuando estamos bajo presión, nuestro cerebro entra en un estado de lucha o huida, lo que significa que nuestra mente se enfoca en lo inmediato y en la supervivencia, no en la creatividad ni en el pensamiento estratégico. La capacidad de tomar decisiones inteligentes y de resolver problemas se ve gravemente afectada. Por otro lado, aquellos que alcanzan un éxito verdadero y sostenible entienden que la calma y la serenidad son claves para rendir de manera eficiente. El estrés no es un requisito para el éxito. Al contrario, el éxito se construye en base a decisiones claras, reflexión tranquila y paciencia. Un claro ejemplo de esto se puede ver en el mundo de los atletas de élite. Aunque muchas personas piensan que estos atletas están siempre bajo una presión intensa, en realidad, muchos de ellos practican técnicas de relajación y meditación para mantenerse centrados y tranquilos antes de una competencia importante. Michael Jordan, por ejemplo, se concentraba profundamente en su respiración y visualización antes de cada partido para mantener la calma y tomar decisiones estratégicas bajo presión. El mito de que el estrés es necesario para el éxito también se desmonta cuando observamos las investigaciones científicas sobre el rendimiento humano. Estudios muestran que el estrés crónico puede causar una disminución de la memoria a corto plazo, reducir nuestra capacidad de concentración y aumentar los niveles de ansiedad. Por el contrario, aquellos que logran mantener un equilibrio entre trabajo y descanso tienen un rendimiento mucho más constante y efectivo. El estrés no es la fuente de la excelencia. La verdadera productividad proviene de saber cuándo descansar, cuándo priorizar y cuándo tomar decisiones con una mente tranquila. Para lograr el éxito es necesario comprender que la presión constante es un obstáculo, no una herramienta. Esto lo entendieron los filósofos estoicos, que abogaban por un enfoque reflexivo y consciente hacia la vida. Séneca, uno de los máximos exponentes del estoicismo, también nos recuerda que la felicidad no depende de estar constantemente ocupado o presionado, sino de saber controlar nuestra mente y emociones. La tranquilidad es el verdadero éxito, afirmaba, mostrando que las personas que pueden mantener la calma, incluso en las circunstancias más difíciles, son las que realmente alcanzan un éxito duradero. Es fundamental entender que el éxito no es el resultado de vivir con miedo al fracaso o presionados por plazos inalcanzables. La verdadera clave está en la serenidad mental. En lugar de ver el estrés como un motor necesario para el éxito, debemos empezar a ver la calma como el ingrediente esencial que nos permite tomar decisiones sabias, generar ideas innovadoras y disfrutar del proceso. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres sintiendo una presión innecesaria, recuerda que la calma es la verdadera clave del éxito. Deja de perseguir la ansiedad y comienza a perseguir la claridad. Así, descubrirás que el verdadero éxito no se encuentra en la carrera frenética, sino en la serenidad de la mente que te permite avanzar con confianza y propósito. Lección 11. Transformando ansiedad en ventaja. La ansiedad es una de las emociones más comunes en el mundo moderno. Desde el trabajo, las relaciones personales hasta las preocupaciones diarias, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que la ansiedad nos consume. Sin embargo, ¿y si te dijera que la ansiedad
lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en tu mayor aliada para alcanzar tus metas. La clave está en aprender a transformarla en enfoque y productividad. La ansiedad, en su forma más pura, es una respuesta natural del cuerpo a las amenazas percibidas. Es nuestra mente y cuerpo preparándose para enfrentar desafíos, algo que ha sido esencial para nuestra supervivencia desde tiempos ancestrales. Pero hoy en día, rara vez las amenazas son físicas, como lo eran en el pasado. Ahora son más abstractas: plazos, expectativas, tareas y responsabilidades. En este contexto, la ansiedad se convierte en una respuesta a algo que no siempre es tan inmediato ni tan grave, pero aún así genera una gran tensión interna. El problema radica en que, a menudo, nos dejamos arrastrar por esta sensación de malestar sin saber cómo canalizarla de manera productiva. La ansiedad nos puede llevar a la parálisis, a la procrastinación o a la sobrecarga de trabajo sin sentido. Sin embargo, lo que los grandes líderes y filósofos estoicos nos enseñan es que no hay nada en la vida que no podamos transformar con la mentalidad correcta. Séneca, uno de los pensadores más influyentes del estoicismo, nos dejó una enseñanza fundamental sobre cómo transformar las dificultades internas en fortaleza. No es el hecho en sí lo que nos molesta, sino nuestra interpretación del hecho. De esta manera, nuestra ansiedad no es un mal absoluto, sino que depende de cómo decidimos enfocarnos y reaccionar ante ella. La primera técnica para transformar la ansiedad en ventaja es la revalorización de la experiencia. En lugar de ver la ansiedad como algo negativo, empieza a verla como una señal de que algo importante está en juego. ¿Qué aspecto de tu vida o trabajo está generando esa ansiedad? ¿Es una oportunidad para aprender algo nuevo? ¿Es una señal de que debes mejorar en algo o prepararte mejor? Esta revalorización te permitirá ver la ansiedad no como un enemigo, sino como un indicador de que estás enfrentando desafíos valiosos. La segunda técnica consiste en la respiración profunda y la meditación. Cuando la ansiedad comienza a apoderarse de ti, tu cuerpo entra en un estado de alerta. La respiración se vuelve superficial y rápida, lo que aumenta la sensación de ansiedad. Aprender a controlar tu respiración te permite tomar el control de esa respuesta física y tranquilizar la mente. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la tormenta interna. A través de la práctica diaria, no solo reduces la ansiedad, sino que también entrenas tu mente para enfocarse en lo importante, ignorando las distracciones. La tercera técnica es la acción inmediata. Muchas veces, la ansiedad proviene del miedo al futuro o a lo desconocido. Es fácil quedarnos atrapados en la preocupación de lo que podría suceder. La mejor forma de combatir esto es tomar acción inmediata, incluso si la acción es pequeña. Si la ansiedad proviene de un proyecto, comienza con el primer paso. Si es por un problema interpersonal, da el primer paso para resolverlo. La acción constante disuelve la ansiedad porque te lleva de vuelta al control. Además, el enfoque estoico nos enseña que debemos aceptar lo que no podemos controlar. Séneca también nos dijo que nunca desees que las cosas ocurran como tú deseas, sino que desees que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta filosofía se basa en la idea de que gran parte de nuestra ansiedad proviene de querer controlar lo incontrolable. En lugar de luchar contra todo lo que no puedes cambiar, canaliza tu energía en lo que sí puedes influir: tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones. La ansiedad no tiene que ser tu enemiga. De hecho, puede ser un motor de crecimiento personal si sabes cómo gestionarla y aprovecharla para mejorar. Los filósofos estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio,
nos enseñan que la serenidad mental no es la ausencia de dificultades o emociones intensas, sino la habilidad de mantener el control sobre cómo respondemos a ellas. Ellos nos muestran que, al enfrentar la adversidad con una mentalidad equilibrada, podemos transformar la ansiedad en una herramienta para la productividad y el enfoque. Al final, la ansiedad no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos aprender a utilizar en nuestro beneficio. Aprender a convertir la ansiedad en ventaja es una habilidad esencial para vivir una vida productiva y plena. ¿Estás listo para transformar tu ansiedad en una fuerza positiva que te impulse hacia el éxito? Lección 12. Historias de éxito y calma mental. La calma mental no es solo una cualidad admirada, sino un diferencial clave en la vida de aquellos que han alcanzado el éxito. Mientras que la mayoría de las personas tiende a caer en la trampa de la ansiedad, el estrés y las decisiones impulsivas, aquellos que han aprendido a dominar su mente han logrado transformar obstáculos en oportunidades. Las historias de éxito más impresionantes a menudo están marcadas por la capacidad de mantener la calma en momentos de adversidad. Tomemos como ejemplo a Steve Jobs, uno de los empresarios más emblemáticos de la historia moderna. Durante su carrera, Jobs enfrentó numerosos desafíos, desde problemas financieros con Apple hasta ser despedido de la misma compañía que fundó. Sin embargo, uno de los aspectos que más se destacan en su vida es su habilidad para mantener la calma en medio del caos. Jobs fue conocido por su increíble capacidad para centrarse, visualizar el futuro y tomar decisiones clave sin dejarse llevar por las presiones del momento. En su vida, la calma fue fundamental para tomar decisiones que cambiaron el rumbo de la tecnología y el mundo de los negocios. Nelson Mandela, otro ejemplo de la historia, pasó 27 años en prisión, luchando contra el régimen del apartheid en 1900, Sudáfrica. Durante todo este tiempo, Mandela nunca perdió la serenidad. Su calma interior fue lo que le permitió sobrevivir a la adversidad y, al salir de la cárcel, liderar su país hacia la reconciliación y la democracia. Mandela entendió que la calma mental no solo le ayudaría a sobrellevar su propia vida, sino que también sería esencial para guiar a su nación a través de un cambio radical, sin caer en la venganza ni el caos. Un ejemplo muy cercano a la filosofía del estoicismo es el de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En los campos de concentración nazis, Frankl encontró la forma de mantener su paz interior a pesar de las condiciones extremas. Su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, muestra cómo la calma mental y el sentido de propósito pueden ser las claves para sobrevivir a las experiencias más traumáticas. Frankl enseñó que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de controlar nuestra respuesta ante esos hechos. Su capacidad para mantener la serenidad, incluso en las circunstancias más insoportables, le permitió no solo sobrevivir, sino también encontrar una profunda sabiduría que compartió con el mundo. De forma similar, Oprah Winfrey es otro ejemplo de alguien que ha utilizado la calma mental como su arma secreta para el éxito. La famosa presentadora y empresaria enfrentó una infancia extremadamente difícil, llena de pobreza, abuso y abandono. Sin embargo, a lo largo de su vida, Oprah ha demostrado una habilidad única para encontrar paz en medio de las turbulencias. Su enfoque tranquilo y centrado le permitió construir un imperio mediático y convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Oprah ha hablado abiertamente sobre cómo la meditación, la reflexión y la gratitud han sido herramientas clave en su vida para mantenerse centrada y enfocada.
incluso cuando enfrentaba los desafíos más grandes. Por supuesto, estas historias no son casualidades. Personas como Jobs, Mandela, Frankl y Oprah comprendieron que, aunque el mundo a su alrededor está lleno de incertidumbres y desafíos, la calma mental es el verdadero motor que permite tomar decisiones sabias, gestionar la presión de manera efectiva y, finalmente, avanzar hacia el éxito. La serenidad interior no es simplemente un estado de paz, sino una poderosa herramienta que te permite abordar cada situación con claridad y perspectiva, sin ser arrastrado por las emociones o la urgencia momentánea. En cada una de estas historias, podemos identificar una lección estoica fundamental. La calma no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con claridad y sabiduría. Los estoicos creían que la verdadera fortaleza no se mide en cómo reaccionamos ante lo fácil, sino en cómo mantenemos la paz interior cuando todo parece estar en contra. Marco Aurelio, el emperador estoico, escribió en sus meditaciones: «La tranquilidad es la verdadera riqueza, es la paz del alma, la victoria sobre lo que no podemos controlar y el dominio de nuestra mente». La calma mental, lejos de ser un lujo o un ideal inalcanzable, es un diferencial que te coloca por encima de las dificultades. Si deseas tener éxito en cualquier área de tu vida, desde los negocios hasta el desarrollo personal, la serenidad es el recurso más valioso que puedes cultivar. En un mundo lleno de ruido y estrés constante, mantener la calma no solo te permite sobrevivir, sino prosperar. Recuerda, las grandes historias de éxito no siempre son las que se ven desde fuera, sino las que se gestan en el interior, en la capacidad de cada persona para encontrar serenidad en medio del caos. ¿Cómo utilizarás tú la calma mental para escribir tu propia historia de éxito? Si llegaste hasta aquí, eres parte de este camino. Comenta: «Soy parte de esto», y veamos cuántos estamos en la misma sintonía. Y ahí está. La calma mental es una ventaja secreta que todos podemos usar para avanzar en nuestro camino hacia el éxito. No se trata de evitar el estrés, sino de aprender a manejarlo y usarlo a nuestro favor. Si logras mantener la serenidad, las oportunidades van a empezar a llegar con más claridad. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te atreves a poner en práctica estas técnicas de calma? Déjame tu comentario. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla. Nos vemos en el próximo video. Mantén la calma y sigue adelante.